El denso, asfixiante, gélido y verdaderamente insoportable silencio que envolvía el oscuro, solitario y frío interior del antiguo invernadero de la histórica Hacienda Cruz parecía aplastar, sofocar y quebrar de manera lenta, dolorosa e inexorable el frágil, atormentado y profundamente arrepentido espíritu de la viuda Paloma Cruz. Tras haber despertado de forma brusca, violenta y aterradora de su tóxico letargo emocional, alimentado durante oscuras décadas por el alcohol, los celos enfermizos y un egoísmo maternal, la impactante y sangrienta realidad de la tragedia la había golpeado con una fuerza brutal y purificadora. La inolvidable, dantesca y desgarradora imagen mental de su propia e inocente hija, la valiente patrona Bárbara, cayendo gravemente herida en medio de la sagrada celebración nupcial, por culpa de una letal bala asesina, que ella misma parecía haber invocado desde las entrañas del infierno, había fracturado de manera irreversible y definitiva la dura, impenetrable e hipócrita coraza de soberbia que la caracterizó toda su vida. Paloma experimentaba un agónico pero milagroso renacer maternal. Las amargas, ardientes y pesadas lágrimas que ahora rodaban de manera incontrolable y constante por sus pálidas mejillas ya no eran el triste y patético producto de un enfermizo despecho amoroso o una estúpida obsesión por el joven ingeniero Renato Chirado, sino la manifestación física, pura, sincera y desgarradora de una inmensa culpa filial y un arrepentimiento genuino y celestial. Comprendió con una claridad cegadora y verdaderamente asfixiante que su asquerosa competencia con su propia sangre y su ceguera emocional habían entregado a su hija a los leones, y que el todopoderoso magnate Gustavo Rodríguez la había utilizado como un simple, estúpido y desechable peón en su macabro tablero de ajedrez para destruir y aniquilar a su histórica familia. Movida por un fiero, salvaje, primitivo e indomable instinto de redención absoluta y protección maternal, que había estado reprimido durante la mayor parte de su frívola existencia terrenal, la viuda Paloma Cruz tomó la decisión más valiente, heroica, peligrosa y trascendental de su vida, haciendo a un lado el asfixiante terror visceral que le producía la inmensa, vengativa y destructiva figura del intocable dictador del Valle, Gustavo Rodríguez, y sabiendo perfectamente que esta audaz y suicida acción podría costarle su propia vida, Paloma se presentó de manera firme, digna y decidida en el modesto despacho del respetado abogado Sergio. Allí, frente al sorprendido, perplejo y estupefacto jurista, la adolorida mujer desnudó por completo, sin omitir ningún doloroso detalle y sin buscar excusas falsas, su oscura y condenable alma, con una voz que temblaba levemente por el miedo pero que rebosaba de una verdad irrefutable. Paloma confesó oficial, legal y abiertamente cómo Gustavo la había manipulado psicológicamente, aprovechándose asquerosamente de su inestabilidad emocional, para convencerla de introducir a los sanguinarios y letales asesinos en los linderos de la hacienda. Reveló las frías y calculadas reuniones, las siniestras promesas de separar a Renato de Bárbara y las verdaderas intenciones del magnate de causar un daño irreparable para forzar la humillante venta de la histórica propiedad. La detallada, explosiva y verdaderamente monumental declaración jurada de la viuda fue redactada, firmada y certificada legalmente, convirtiéndose de manera instantánea, milagrosa e inesperada en la más poderosa, letal e irrefutable arma judicial que jamás se hubiera empuñado en la región para acorralar, juzgar y destruir definitivamente el corrupto, intocable y sangriento imperio de los Rodríguez. Sin embargo, la espectacular, heroica y verdaderamente redentora noticia de la confesión oficial de Paloma no generó el hermoso, dulce y esperado escenario de reconciliación filial, perdón incondicional y paz familiar que el abogado Sergio y el propio ingeniero Renato habían soñado e imaginado con inmensa esperanza. Cuando la sorpresiva e impactante información llegó a los delicados y receptivos oídos de la joven, altiva y gravemente herida patrona Bárbara Cruz, su profunda, compleja y dañada psicología no logró procesar el acto como un sublime sacrificio maternal. La inmensa, tóxica y asfixiante nube de paranoia absoluta, dolor acumulado, decepciones constantes y traumas se apoderó violenta, rápida y destructivamente de su agotada mente. Acostada en su lecho de convalecencia, y con el amargo, hirviente y fresco recuerdo de las fotografías clandestinas de Dalila clavado como una oxidada daga venenosa en su desconfiado corazón, Bárbara interpretó la valiente y arriesgada confesión judicial de su madre a través del prisma más oscuro,
retorcido y negativo posible. Para la orgullosa heredera, este repentino, dramático y teatral acto de supuesta valentía no era más que una nueva, sofisticada, asquerosa y perversa maniobra de manipulación psicológica. Bárbara estaba convencida, con una certeza ciega, enfermiza y verdaderamente aterradora, de que Paloma solo buscaba desesperadamente erigirse ante la sociedad como la gran heroína mártir del valle azucarero con un único, oscuro, egoísta y supremo objetivo en mente: recuperar la atención, la admiración perdida, el respeto profundo y, en última instancia, el corazón y el amor romántico de su amado esposo Renato. La idea de que su propia progenitora siguiera compitiendo deslealmente en medio de un escenario tan sangriento la enfureció hasta rozar los límites de la locura terrenal. El inminente, explosivo, colosal y profundamente devastador enfrentamiento cara a cara entre la atormentada madre en busca de perdón y la furiosa hija consumida por la sospecha se desató con una intensidad sísmica, volcánica y apocalíptica en el interior de la gran casa. Cuando la arrepentida Paloma se acercó con extrema humildad, pasos vacilantes, la mirada baja y el corazón en la mano a la habitación de la convaleciente matriarca, esperando encontrar una mínima, ínfima y compasiva chispa de entendimiento en la mirada de su sangre, fue recibida por una implacable, fría y verdaderamente destructiva muralla de desprecio visceral y odio incontrolable. Bárbara, sacando fuerzas sobrehumanas de su inmenso resentimiento acumulado durante décadas de abandono, se incorporó con dolor en la cama y lanzó un ataque verbal tan brutal, despiadado, cortante y letal que hizo estremecer, temblar y colapsar los antiguos muros de la propiedad. Con una voz que destilaba un asco profundo y una furia incalculable, la joven esposa rechazó tajante y rotundamente el sacrificio judicial de la viuda. La acusó a gritos desgarradores, agudos y ensordecedores de ser una actriz de teatro barato, una víbora venenosa y manipuladora que jamás había sabido ser una verdadera madre protectora, y que ahora solo intentaba utilizar una tragedia bañada en sangre para lavar cínicamente su asquerosa imagen y seducir nuevamente a su marido. Cada dura, afilada e imperdonable palabra pronunciada por Bárbara actuaba como un letal disparo directo al expuesto corazón de Paloma. La heredera exigió con frialdad absoluta, firmeza inquebrantable, y sin la menor gota de lástima que su progenitora desapareciera de forma inmediata, total y permanente de su vida, afirmando que prefería 1000 veces perder la hacienda antes que aceptar la envenenada ayuda de la mujer que la traicionó. Esta brutal, aplastante, absoluta, irremediable y verdaderamente definitiva condena filial, pronunciada con una intensidad destructiva que no admitía ninguna apelación, ruego o clemencia celestial, empujó a la devastada y destrozada viuda hacia las profundidades más abisales, oscuras y gélidas de la desesperación humana. Paloma, completamente rota por dentro, despojada de cualquier mínima esperanza de redención terrenal y con el alma pesando infinitamente más que una inmensa montaña de plomo, abandonó la recámara matrimonial sumida en un profundo, asfixiante y tétrico silencio de muerte. El inmenso, gigantesco y valiente sacrificio judicial que había llevado a cabo desafiando la ira del hombre más poderoso de la región había sido cruelmente escupido, pisoteado y despreciado con un odio irrevocable, dejándola en el más absoluto, frío, solitario y doloroso desamparo existencial. Sintiéndose rechazada por la única sangre de su sangre y sin tener ya nada valioso que ofrecer o proteger en el mundo, la oscura y amenazadora noche del peligroso valle azucarero se abría inmensamente ante sus llorosos ojos como un monstruoso agujero negro, dispuesto a devorarla, preparándola peligrosamente para tomar una oscura, fatal y dolorosa decisión irremediable en su atormentada y trágica vida terrenal para siempre.